Oriente Medio. Se considera este un término eurocéntrico, ya que define una región en virtud de su situación con relación a Europa, a una distancia mediana y en dirección a Oriente. Considerada la cuna de la civilización, en sus entrañas además lleva la mezcla de culturas, tradiciones, religiones. Dividida por Dios, sus debilidades son aprovechadas por monstruos que acechan sus recursos, como aves de rapiña esperando la muerte de su víctima. Oriente Próximo es lejano a nuestra realidad y a nuestra cultura. ¿Creemos lo que nos han dicho? ¿O somos capaces de analizar, profundizar y sacar nuestras propias conclusiones? Hoy vamos a analizar junto a un experto, Jacobo Quintero, una persona joven que nos va a explicar cuál es la realidad de estos pueblos de Medio Oriente. Algo tan complejo de explicar, vamos a tratar de sintetizarlo y hacerlo lo más sencillo posible para que entendamos por primera vez qué es lo que sucede realmente en Oriente Próximo. Jacobo, gracias por estar aquí. Jacobo es compañero mío del colegio, estuvimos juntos durante muchos años en el colegio. Es abogado y aparte de eso es un experto en temas de Medio Oriente. Jacobo, lo importante aquí es conocer de dónde se originan los problemas y cuáles son los intereses. Obviamente todo país, toda tierra que es bendecida por sus productos naturales, por sus beneficios, es maldita porque esa tierra justamente es perseguida por las grandes naciones. Veamos Venezuela, veamos el caso de Ecuador y los países de Latinoamérica, ¿no?, que han sido perseguidas por su materia prima. Lo mismo ha sucedido con Irán desde el comienzo de su explotación petrolera. En las últimas semanas vemos que Obama aprovecha el tema del Mundial para mandar tropas al Golfo Pérsico, para meterse nuevamente en una disputa interna de un país. En este caso Irak. Un país dividido en 3 etnias. Y estas 3 etnias están a lo largo de todo el mapa de Oriente Medio. Los kurdos, los chiitas y los sunitas. Explícanos qué es esto. Ok, gracias por la entrevista. En realidad, como tú bien dices, el problema de Oriente Medio, para que la gente lo entienda fácilmente, o los problemas de Oriente Medio, no son problemas que nacen en el Oriente Medio o se gestan en el Oriente Medio. Es decir, todos estos problemas que vemos ahora en Siria, que vemos en Palestina, que vemos en Irán, que vemos en el Irak estos últimos días, todos estos son problemas creados en laboratorios. Y luego, como conflictos creados, se injertan en los pueblos del Oriente Medio. Y cada cierta cantidad de años, por lo general cada 80 o 100 años, siempre el Occidente, las potencias hegemónicas de Occidente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, siempre buscan replantear las fronteras y los mapas del Oriente Medio. Ahora tú tras cámaras me decías que se está buscando replantear nuevamente las fronteras del Medio Oriente para fragmentarlas y dominarlas. Una vez más, porque esto ya se ha hecho varias veces. Cuando termina la Primera Guerra, porque hay que entenderlo desde la primera, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra, que eran las potencias en la guerra, se dividen en secreto los territorios del Oriente Medio. Ese es un acuerdo que la historia llama el Acuerdo Sykes-Picot, que eran los nombres de los primeros ministros de Inglaterra y de Francia. Estos ministros de Relaciones Exteriores llegan a un acuerdo secreto de cómo se dividirían el Medio Oriente. Así Inglaterra se adueñó de Palestina y de Jordania, Francia se adueñó del Líbano y de Siria. Se partieron en mandatos administrados por las potencias de estos países. Pero, a ver, dime, ¿cómo es que yo, Inglaterra, tú, Francia, nos adueñamos de territorios que no nos pertenecen? ¿Cómo logramos hacer entender eso a la ciudadanía? ¿Cómo es capaz un país de adueñarse de otro territorio sin ser el dueño? Porque hay diferentes modos de adueñarse de un territorio ajeno. No necesariamente invadir, como a veces lo ha hecho Estados Unidos con Afganistán o con Irak, sino también adueñarse de alguna manera con un pretexto legal. Por ejemplo, en este caso del Medio Oriente, terminada la Guerra Mundial, sostenían las naciones civilizadas del mundo, o sea, Inglaterra, Europa, sostenían que los pueblos de Oriente Medio no podían vivir en libertad todavía, no estaban preparados para la libertad. Entonces
Entonces, como no estaban preparados para la libertad, en lugar de darles la libertad que los pueblos querían, crearon unos mandatos. Entonces era el mandato francés sobre Siria, el mandato inglés sobre Palestina, y estos mandatos eran administrativos para que la potencia mandante, en este caso Inglaterra o Francia, domine los recursos del país. Era lo interesante, domine los recursos del país, se adueñe de ellos y controle a los pueblos, para después de unas décadas darles su libertad. Mira. Y con muchos pueblos lo hicieron, y se crearon los nuevos estados árabes del Medio Oriente, pero con otros pueblos como el palestino nunca lo hicieron, y hasta hoy no pueden ser libres los palestinos. Mira que el mensaje siempre es el mismo, ¿no? Los medios de comunicación manejan el mensaje de que Estados Unidos va a liberar a los pueblos a llevar democracia e implantar la democracia, porque son pueblos casi que salvajes. ¿No? O sea, está claro para cualquier persona que conoce algo de política internacional o cualquier joven que lee los periódicos, está claro que Estados Unidos, como una potencia que ha sido un imperio en las últimas décadas, siempre maneja un doble discurso. Nuestro presidente dijo mismo una doble moral aquí en el panorama internacional, y es real. O sea, Estados Unidos habla de democracia y dice que la democracia es buena y que hay que llevar la democracia a todo el mundo. Pero cuando los pueblos eligen presidentes que a Estados Unidos no les gusta, entonces la democracia es mala. Como lo que acaba de pasar en Siria. Así es. Como Estados Unidos está en contra del presidente de Siria, no reconoce. Gana abrumadoramente las elecciones con más del 80% de los votos, pero Estados Unidos no reconoce y dice que es un dictador. ¿Cómo? Si son elecciones democráticas. Tuvo 2 contrincantes más en las elecciones del presidente Assad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un discurso doble. Entonces, Estados Unidos quiere democracia, pero apoya monarquías. Ahora, el caso de Siria, partamos de ahí. El caso de Siria, yo sé que Bashar al-Assad es de una minoría. Él pertenece a una minoría, élite, minoría religiosa. Religiosa, sí. ¿Cómo así el pueblo lo eligió a él con una abrumadora mayoría? Esa es la pregunta, es excelente para que entendamos algo. Efectivamente, el presidente de Siria es de una minoría religiosa, los alawitas, que son partidarios de los chiitas. Los alawitas, pero sin embargo, los cristianos votan por él, los sunitas votan por él, los drusos votan por él, todo el mundo vota por él, por eso gana con más del 80% de la votación. Porque en los países del Medio Oriente la religión es irrelevante. En Siria, de hecho, como caso en particular, en Siria es de mala educación preguntarle a alguien su religión. Los problemas actuales que están queriendo dividir chiitas de sunitas y donde están finalmente asesinando a los cristianos del Oriente Medio no son problemas creados en Siria o creados en el Irak. Son problemas que están asusados por Inglaterra, Tel Aviv, Washington y París para desestabilizar el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque quieren un nuevo replanteo de los mapas del Oriente Medio. Entonces, ¿qué pasa? En Siria tú tienes combatiendo rebeldes sirios de 30 nacionalidades diferentes. ¿Dónde están los rebeldes sirios? Ahora, y así pasa en Irak y así pasa en todos los países. Te interrumpo un minuto, porque es necesario que ustedes en este momento vayan a internet, a Google, a Wikipedia, y consulten qué es chiitas, suitas, kurdos, porque eso fue lo que hice también yo antes de la entrevista, para poder conversar con Jacobo de esto, ¿no? Son 3, pero te lo pregunto, porque es necesario una explicación más profesional. En Irak actualmente va a Estados Unidos con portaaviones. Irak, lo que tengo entendido, está dividido en estas 3 religiones o sectas: chiitas, kurdos y sunitas. Pero ¿quiénes son estos extremistas? Primero explícanos qué son los chiitas, kurdos y sunitas. Aunque también tienen que ustedes revisarlo ahorita en internet. Sería lo lógico y lo óptimo para que primero no se aburran del tema. Y segundo, entendamos mejor qué es lo que está sucediendo en estos países. Porque tú me explicabas ayer por teléfono algo muy interesante. En nuestro país la mayoría es cristiana. Entonces no existen esas divisiones o esas divisiones y convivencias entre... No hemos tenido esa experiencia. Esa experiencia de vivir islámicos con cristianos. Ya. ¿Cuáles son estas 3 diferencias? Kurdos, sunitas, chiitas, y quiénes son los del Estado Islámico que están atacando de forma extrema, decapitando gente y haciendo un terrorismo de una forma tan agresiva. Salvaje. Sí, perfecto. Hace 10 años nadie oía estos problemas en el Irak. Hace 20 años nadie oyó los problemas del Irak. Todo el mundo vivía ahí en paz. Aquí hay que empezar a preguntarse ¿quién destruyó Irak?
porque todas estas cosas que ahora uno ve vienen después de una invasión de Estados Unidos a Irak, en donde Estados Unidos destruyó Irak, destruyó el gobierno de Irak, destruyó el ejército de Irak, destruyó la infraestructura gubernamental del Irak, y ahora aparecen estos grupos y nos los pintan como que siempre fueron salvajes, que ahí hacían daño. Esta gente nunca existía hace 12, 15 años. Esta gente aparece ahora después de que el país está destruido por una potencia y saqueada, como es el caso del saqueo que Estados Unidos ha hecho los últimos 8 o 9 años en el Irak. ¿Cuáles son estos grupos? No solo hay drusos, sunitas y chiitas, hay más grupos en el Irak, hay también cristianos, hay también drusos, hay diferentes grupos y minorías. Pero claro, lo principal son chiitas, sunitas y kurdos en este caso. ¿Qué son los chiitas? ¿Qué son los sunitas? Son divisiones dentro de la religión islámica. Así como los cristianos estamos divididos en ortodoxos, católicos, romanos, protestantes y grupos testigos de Jehová, mormones, hay divisiones. En el Islam también los musulmanes están divididos. Chiitas, sunitas, alawitas, hay diferentes divisiones. Son la misma religión islámica, pero con diferentes divisiones o interpretaciones. Es como en el caso cristiano, los evangélicos no tienen imágenes de la Virgen, los católicos romanos sí. Es el mismo cristianismo, pero hay una diferencia en las prácticas. Esto pasa con chiitas y sunitas. Ahora, ¿cuál es el problema? Así como en las religiones a veces hay extremismos, dentro de los sunitas, que son el grupo mayoritario del Islam en el Medio Oriente, dentro de los sunitas hay un pequeño porcentaje de un grupo que practica algo que se llama el wahabismo. El wahabismo es una corriente que los mismos musulmanes no consideran parte del Islam, porque es una especie de secta fundamentalista y fanática. De ese wahabismo es que salen Osama Bin Laden y todos estos terroristas de Al-Qaeda. No es que son todos los musulmanes, son solo ese pequeño grupo que es el wahabismo. Entonces, este ejército que quiere hacer el Emirato Islámico del Irak y del Levante, este grupo que está matando gente ahora en Irak, son de este grupo del wahabismo, de Al-Qaeda. No son los musulmanes del Irak que están apoyando esto. Es solo un pequeño grupo dirigido y orquestado por las potencias occidentales para desestabilizar el Irak. Entonces, este grupo de fanáticos fundamentalistas mata no solo a cristianos, mata a todo aquel que se oponga a su visión extremista del Islam, o sea, a los chiitas, a los otros sunitas que están contra ellos, a los cristianos, a los kurdos, a los drusos, a todo aquel que no comulgue con su fundamentalismo religioso. Pero esto es una minoría dentro de los sunitas, dentro del Islam, o sea, es como una secta minoritaria. Lo que pasa es que a esta secta minoritaria, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, están dándole armamento, están financiándolos, están entrenándolos para que desestabilicen a los gobiernos, como el de Siria, ahora como el caso de Irak, porque quieren es replantear las fronteras. Entonces, estos fundamentalistas que tienen sus propios objetivos religiosos están teniendo el mismo interés que las potencias de Occidente. Entonces, las potencias de Occidente los apoyan. No les importa que maten gente, los apoyan simplemente para lograr el objetivo de fragmentar de nuevo y partir de nuevo el mapa del Oriente Medio. Ahora, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con el tema de cómo así Estados Unidos, Inglaterra y Francia tienen todavía poder en Medio Oriente y tienen llegada a los países, ¿no? ¿Cómo pueden controlar Medio Oriente? Esto es sencillo. El Medio Oriente, por los recursos naturales que tiene esa desgracia. Es lo que tú decías al empezar. Todo el mundo quiere adueñarse de él, todas las potencias. Cuando Inglaterra y Francia, entiéndase Occidente en general, incluye Estados Unidos, salieron del Oriente Medio y terminaron estos mandatos, ellos tenían que ver la forma de poderse quedar controlando el Oriente Medio, porque terminaba el mandato británico sobre Palestina, terminaba el mandato francés sobre Siria y tenían que hacer algo porque se iban a sus países en Europa. ¿Cómo seguían adueñándose de los recursos y controlando el Oriente Medio? Ahí vino lo que se dio el año 48 con la creación en laboratorio de lo que hoy es el Estado de Israel encima del territorio de Palestina. Como Palestina estaba bajo mandato británico, los ingleses, en lugar de darle la libertad a los palestinos, como se la dieron a los jordanos, a los franceses, a los sirios, a los libaneses, en lugar de darle la libertad, lo que hicieron fue traer migrantes sionistas judíos de Europa y darles la tierra de los palestinos a estos europeos de fe judía. Y ahí se crea el Estado de Israel encima de Palestina.
¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque esa fue la forma de que Occidente siga controlando el Oriente Medio. Entonces hoy Estados Unidos, Francia e Inglaterra controlan el Oriente Medio a través de Israel. Por eso es que los pueblos de Oriente Medio no quieren Israel. No es que no lo quieren porque Israel es una democracia y es buena, no lo quieren porque Israel fue injertado a la fuerza con el único objetivo de perpetuar la colonización del Oriente Medio. Entonces, todo lo que está pasando hoy en Irak, todo lo que está pasando en Siria, todo lo que quieren hacer en el Irán, todo lo que pasó en Afganistán, esto no se decide ni en Damasco, ni en Bagdad, esto se decide en Tel Aviv, en Washington, en París y en Londres. Entonces, ¿dónde se entrena la gente? ¿A través de dónde mandan recursos? A través de Israel, que es el aliado geopolítico que ellos crearon en esta zona del mundo. Pero hay argumentos de parte de Israel para tener ese territorio, argumentos históricos. ¿Son válidos? ¿O cómo los...? Esto es un tema muy sencillo. El Israel actual no es creado por los hebreos de la Biblia. El Israel actual es creado por el sionismo internacional. El sionismo internacional es una rama dentro de la religión judía que es fanático y fundamentalista. El sionismo fue considerado por las Naciones Unidas un movimiento racista y fundamentalista ya en los años 80. Es el sionismo el que crea el Estado de Israel. Todo el cuento de la Biblia, del Antiguo Testamento, de que son los bisnietos de Moisés, todo este cuento simplemente fue para confundir a Occidente, sobre todo América y Europa Occidental, y hacerles creer que son los bisnietos de Moisés los que regresan a Palestina después de 2000 años. Esta gente no es bisnieta de Moisés, esta gente son europeos, blancos, colonizadores, no tienen sangre semita, no son de los pueblos semitas. Los bisnietos de Moisés siguieron y siguen en el Oriente Medio, ¿sí? Hay gente de fe judía y siempre hubo en Palestina, en Líbano, en Siria, en Jordania. Esa gente nunca salió de ahí. Y es más, están en contra de estos europeos que crearon Israel. Recordemos que los mayores opositores a la creación del Estado de Israel no son los palestinos, son los mismos judíos no sionistas, porque están en contra de que se cree un Estado y encierren ahí a los judíos de su religión. Ellos creen que el judaísmo es una religión y deben de estar en todos lados, como es lógico. No todos los católicos romanos viven en el Vaticano, tampoco todos los judíos viven hoy en Israel. Tanto así que la mayoría de judíos en el mundo no viven hoy en Israel, viven en Europa, viven en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fue un pretexto en donde ellos dijeron que son los mismos hebreos de la Biblia que vuelven después de 2000 años. Esto es una falacia que cualquier tipo de análisis antropológico, racial, histórico y simplemente lógico no se sostiene la falacia con ningún tipo de análisis, porque ellos no son pueblos semitas. Por eso cuando a veces dicen el ejército hebreo o el ejército semita hablando de Israel, es un error. Porque no son hebreos, son realmente europeos que llegaron de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, de lo que era Yugoslavia, llegaron a crear hoy el Estado de Israel. Ahora, el renacimiento de Rusia como potencia y el avance de ellos ha creado también esta alerta en Norteamérica y en los países occidentales, ¿no? De dominar justamente el área que sería la más conflictiva o de interés para cualquiera de las potencias, inclusive la rusa, ¿no? La gente joven en nuestro país está viviendo un momento interesante en el panorama internacional. Nosotros, los que aún somos jóvenes, pero ya tenemos un poco más de tiempo aquí, hemos vivido un planeta unipolar. Nosotros hemos vivido un mundo después de la caída de la Guerra Fría, después de la terminación de la Guerra Fría, y hemos vivido a Estados Unidos como potencia regente en el planeta, ¿ya? Recordemos nosotros que varios gobiernos atrás, cuando nosotros éramos más jóvenes, aquí los embajadores de Estados Unidos, con todo respeto, opinaban en la televisión ecuatoriana como si fueran ministros de Estado. Yo recuerdo haber visto en la televisión a los embajadores de Estados Unidos opinando sobre temas de políticas públicas de los ministerios del país. Esto, gracias a Dios, hoy no existe ya en América Latina, pero vivíamos ese mundo unipolar. Hoy hay potencias emergentes. Entonces ahora este resurgimiento de Rusia, que fue evidenciado con la crisis de Siria, cuando Obama quería invadir Siria y todo el mundo se opuso y Siria vetó la resolución de invasión en el Consejo General de la ONU, nos muestra que el mundo cambió. Entonces, claro, todas estas cosas de replantear el mapa de Oriente Medio que quieren hacer Estados Unidos, Israel, Francia e Inglaterra, es también porque tienen miedo del avance de Rusia como futuro imperio emergente. Entonces quieren acaparar el Medio Oriente antes de que Rusia pueda entrar con más fuerza en la zona. Recordemos que si vamos subiendo Oriente Medio y vamos a Afganistán, Kazajstán y todos estos países, ya son límites territoriales con Rusia. Son algunas repúblicas que fueron de la Unión Soviética. Entonces ellos tienen miedo que Rusia
se vuelva un nuevo imperio y adquiera estos satélites, entonces les quita hegemonía en el mundo, en una zona de petróleo como lo es el Oriente Medio. Galeano decía, la maldición, la bendición del sol es la maldición de sus pueblos. Así es, tal cual. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos? Crear un gasoducto, aparte de los recursos petroleros. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta Oriente Medio? Hay muchos recursos, hay muchos intereses. Primero hay un interés del petróleo. Eso está clarísimo, es lo que la mayoría de la gente del mundo ya conoce. Hay un asunto también de yacimientos de gas, ¿sí? Se han descubierto muchos yacimientos nuevos de gas. Entonces, para poder sacar este gas, necesitan cruzarlo por varios países del Oriente Medio. Como hay países por donde debe cruzar el gasoducto que no son partidarios de Estados Unidos, sino más bien partidarios de Rusia, Estados Unidos necesita desestabilizar estos países, ese es el caso Siria, desestabilizar estos países o partirlos para que el gasoducto pase por la parte que ellos como Estados Unidos se queden controlando. Y adicionalmente también hay un interés geopolítico, o sea, el Oriente Medio es una unión no solo de culturas, sino también de territorios. Entonces tienes el Asia, tienes Europa del otro lado, tienes el África. Es muy importante porque si tú controlas el Oriente Medio, siendo Inglaterra, Estados Unidos, Israel o Francia, si tú tienes el control, tú puedes ponerle un tope o un muro de contención para que Rusia no siga avanzando. Entonces, si Rusia no sigue avanzando, no se puede convertir en un imperio que te quite la hegemonía mundial. Hoy Rusia tiene voz, hoy Rusia tiene presencia, hoy Rusia dice no a la invasión a Siria, hoy Rusia dice yo tengo intereses en Irán, no me toquen Irán, pero Rusia está recién como un imperio emergente, en expansión. Por eso es que tratan de bloquearlo por todos lados. Miren, por ejemplo, la crisis de Ucrania, que es otra crisis hecha en laboratorio, donde resulta que los rebeldes ucranianos son franceses, ingleses, israelíes y norteamericanos. Y la CIA entrena a estos grupos ¿para qué? Para que desestabilicen Ucrania, que es un límite muy importante con Rusia. Entonces están tratando de contener a Rusia en varios frentes para que Rusia no pueda ampliarse. Este es el objetivo. Y ahí hay un tema de geopolítico, de territorios. O sea, ¿dónde están las fronteras de Rusia? Ok, todos estos países. Bueno, el Medio Oriente tiene que ser la contención. Nosotros aquí nos paramos firmes, partimos los países, nos adueñamos de esto y de esa manera los rusos no pueden seguir avanzando. Hablaste de que la CIA estaba en Ucrania. ¿La CIA también está en Medio Oriente? La CIA está en todos lados del mundo. A ver, si nosotros... A ver, hay una realidad que no podemos negar. Estados Unidos ha sido un imperio. Cuando el Imperio Romano en la antigüedad, en la Edad Antigua, el Imperio Romano tenía emisarios o tenía miembros de su ejército en todo el planeta. Las legiones romanas estaban en todo el orbe conocido y dominado por ellos. Estados Unidos no necesita como imperio, y no solo ellos, cualquier imperio, no necesita mandar a sus tropas. Estados Unidos tiene servicios de inteligencia, ¿se me explica? Y obviamente que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están en todo el planeta donde hay intereses de Estados Unidos. ¿Y estos son en Medio Oriente los que dominan y los que manejan estos grupos subversivos? Lo que pasa, los que entrenan a los grupos subversivos. ¿Quién, por ejemplo, quién ha entrenado? ¿Dónde? Esto la gente tiene que hacer una pregunta. ¿De dónde uno de estos fanáticos del wahabismo de Irak ahora, de dónde pues aprende a manejar armas ese sujeto? Ese sujeto tiene 26 años. Cuando era niño en Irak no habían esas armas. ¿Quién le enseña? ¿Quién lo entrena? ¿Quién lo financia? ¿Quién le enseña a manejar tecnología de última punta? Si en Irak nadie maneja esas armas. ¿Cómo aprendió? ¿Te das cuenta? Ahí es que tú te das cuenta que aquí hay un entrenamiento extranjero. Lo que pasa es que desde que crearon Israel, no necesita ir la CIA con pasaporte norteamericano a entrenar a esta gente. Basta que lo entrene Israel, que es un país hoy del sector, pero todo el mundo sabe que responde a los intereses de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Quién responde a los intereses de Estados Unidos? ¿Israel o Estados Unidos responde a los intereses de Israel o Israel a los intereses de Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, porque realmente nos lleva a poner el cascabel del gato, ¿no? En política internacional, el sionismo internacional, que es este movimiento dentro del judaísmo, tiene mucho poder en los Estados Unidos, ¿sí? El sionismo en los Estados Unidos controla medios de comunicación, controla Wall Street, controla finanzas, pone y saca presidentes, ¿sí? El capital, quien financia a los políticos en los Estados Unidos, es el interés sionista. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un presidente de la República
que quiere tener en Medio Oriente una visión diferente, no lo dejan pues ser presidente. O sea, finalmente, la política exterior de Estados Unidos no es una política que responde a los intereses norteamericanos, es una política que responde a los intereses del sionismo que controla Estados Unidos. Es como la fuerza oscura que controla el país. Este es el problema, que los presidentes de Estados Unidos a veces no es que son malos, ¿sí? Bueno, hay unos más malos que otros, ¿no? Pero no es que Obama per se es malo, es que Obama, Clinton o el que sea, responde a los intereses de las compañías y del capital de Estados Unidos. Porque van con un discurso los presidentes de Estados Unidos, hablando, ya pasándonos de coles a nabos, pero dentro del mismo meollo, ¿no? El tema es, responden a unos intereses. Pero obviamente en su campaña prometen, Obama recuerdo que prometió cerrar Guantánamo, sacar a las tropas inmediatamente de Irak en esa época. Pero son cosas que han quedado en el aire, son cosas que han quedado justamente, y vemos que nuevamente envía tropas, bombardea Afganistán y... Mira, es que el discurso es uno, la realidad es otra. Cuando llegan al poder es otra porque se ven dominados por todos estos intereses del capital sionista. Así es, pero llega un momento en que como danzan un discurso y lo que tienen que hacer es otro, a veces ya no logran ser coherentemente incompatibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 2006, cuando Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado, en Tel Aviv, en un discurso el año 2006, ella ya dijo, tenemos que generar un nuevo Medio Oriente, estamos en la antesala de la creación de un nuevo Medio Oriente. O sea, ya desde el 2006 ellos vienen hablando de esto. Pero claro, uno tiene que hilar fino, leer entre líneas y ver lo que están diciendo. El 2006 nadie se imaginaba que iban a hacer todo lo que están haciendo hoy en Siria, en Irak, en Irán. Entonces, claro, uno ahora se da cuenta lo que ya tenían pensado hacer, pero es que ellos no responden a los intereses de ellos. Ellos responden a los intereses del capital. Eso es desgraciadamente cuando un gobierno pone el capital por encima del valor humano de la gente. Estas son las consecuencias. O sea, el ciudadano norteamericano es un ser humano bueno. El norteamericano promedio es bueno, no es una persona que ama la guerra ni que es belicista, es una gente sencilla, es un pueblo bueno. Un pueblo académico, un pueblo bueno. El problema es que el gobierno responde a los intereses de las multinacionales y estas multinacionales, todas o la gran mayoría de las más importantes, están controladas por capital sionista. Entonces mueven al gobierno en su política internacional no en base a los intereses de Estados Unidos, sino en base a los intereses del sionismo internacional. Y los intereses del sionismo son desmembrar en países pequeños del Oriente Medio, hacerse con el dinero, con el petróleo y controlar hegemónicamente la zona. Hoy es más difícil esconder la realidad. Por ejemplo, en los últimos 100 años de la humanidad, ¿sí?, no existe en los últimos 100 años en la historia contemporánea nuestra un pueblo que haya sufrido más en la historia actual que el pueblo palestino. Al pueblo palestino se le quitó todo, se le quitó su país, se lo masacró, se lo puso en campos de concentración, se lo expulsó de su tierra y finalmente le dijeron al mundo que eran los malos. O sea, ni siquiera tuvieron el derecho de quedar ante la historia como las víctimas. Y esto fue un paulatino desconocimiento generado porque se negó al mundo occidental la verdad de los hechos. Hoy, gracias al Internet, todo el mundo se está dando cuenta que los palestinos son las víctimas del asunto y que Israel se adueñó de su tierra. Pero han pasado 70 años y el boom de Internet para que la humanidad en estos lados del mundo y en Europa Occidental conozca lo que en realidad pasó hace 70 años y ha venido pasando las últimas 7 décadas. Entonces sí, ha habido un sesgo, porque cuando se quiere ir a la guerra, las potencias van a la guerra no solo con armas, van a la guerra con sus empresas y van a la guerra también con sus medios de comunicación. Entonces, cuando se quiere invadir Irak, se le vende al pueblo norteamericano la idea de que Saddam Hussein es un perverso dictador y que hay que ir a luchar por la democracia. Y entonces los ciudadanos americanos apoyan que hay que luchar por la democracia, porque es un buen principio luchar por la democracia. Pero resulta que la democracia llegó al Irak a través de misiles a destruir su país y a dejarlo en el caos que es hoy. Entonces, tú le preguntas hoy a un iraquí si le gusta la democracia de Estados Unidos, te contesta que no. Porque antes, con todos los errores de Saddam Hussein, su país era viable. Hoy, Irak es un estado fallido
y parte del norte de Irak en control de estos terroristas apoyados por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Israel, por Francia, y están destruyendo y masacrando a la gente. Y tuvimos hace 2-3 días una migración masiva de cristianos del norte de Irak porque tienen miedo de que los maten. Son cristianos, son iraquíes, pero los que están matándolos reciben las armas de países irónicamente cristianos civilizados como Francia, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Es comprobable el hecho de que reciben las armas de Estados Unidos? Esto es sencillo. ¿Quién arma a estos grupos? ¿De dónde sacan el dinero? Estamos viviendo un mundo... ¿No eran grupos organizados de hace tiempo que tenían ya sus fondos? ¿Dónde estaban hace 8 años? ¿Dónde estaban? Estos grupos... ¿No estamos viviendo en un fantasma de los gringos están en todas partes? No. Esto es sencillo. Aquí hay intereses y aquí hay dinero que se mueve en los intereses. Entonces, los gobiernos, cuando financian estos grupos, financian, entrenan, entregan armamento y apadrinan, ¿sí? Es irónico y es absurdo, porque si Al-Qaeda es el enemigo, ¿cómo Estados Unidos ahora está apoyando a este ejército de que quiere hacer el Emirato Islámico en Irak y a los fundamentalistas del Frente al-Nusra en Siria, que son Al-Qaeda, son las ramas de Al-Qaeda? Todo el mundo sabe que son las ramas de Al-Qaeda, pero Estados Unidos comulga con su interés de destruir a los gobiernos de los dos países. Entonces es un absurdo, pero es lo que vemos. ¿Quién quería bombardear Siria hace poco? Estados Unidos. ¿A quién le convenía bombardear Siria y acabar con el gobierno? A los terroristas de Siria. ¿Quiénes son los terroristas de Siria? Al-Qaeda. Entonces, ¿para qué Estados Unidos se va a volver a la fuerza aérea de Al-Qaeda acabando con el gobierno de Siria? Porque quiere desestabilizar el gobierno de Siria. Entonces no hay que ser muy inteligente para ver la vinculación absoluta, fuera de los discursos, ¿no? El ministro Cameron, el presidente de Francia, tenemos que apoyar a los chicos de los grupos rebeldes. Los chicos de los grupos rebeldes son terroristas fundamentalistas islámicos. O sea, no son chicos de grupos rebeldes. No es como un rebelde aquí que sale a hablar contestatariamente y tira una piedra. No, estamos hablando de terroristas. Entonces, ellos no usan el término terroristas, pero son terroristas. Crucifican cristianos, degollan gente, asesinan. Antes de ayer mataban a 1.700 miembros del ejército de Irak que se rindieron, los mataron, 1.700 personas. Son terroristas. Como Francia, Estados Unidos e Inglaterra apoyan y financian a los chicos rebeldes, que no son chicos rebeldes, son terroristas de Al-Qaeda. La historia nos dice que lo que nos está diciendo Jacobo se repite. Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein en la época de Ronald Reagan, financió a Saddam Hussein. Estados Unidos y la familia Bush tuvo y tiene negocios con la familia Bin Laden. ¿Sí? ¿Quién entrenó a Bin Laden? La CIA norteamericana. ¿Quién financió? ¿Cómo nace Al-Qaeda? Con plata de la CIA. Entonces, cuando querían acabar con la Unión Soviética y hacer un problema para los rusos en Afganistán, financiaron a los talibanes. Cuando ya no hubo el problema con los rusos, ahora los talibanes ya fueron los malos. ¿Pero quién los financió? Estados Unidos. Lo importante es que la información que nosotros tenemos en este momento, que le hemos dado en este momento, que Jacobo nos ha transmitido, la analicen, la comprueben, la verifiquen. Nadie es dueño de la verdad. Es necesario que todos investiguemos más allá de lo que hemos conversado. Les dejo la oportunidad de seguirnos chateando en Twitter, en Facebook, para que nos mantengamos en contacto. Los datos están en la pantalla y obvio, siempre hay la oportunidad para nuevos comentarios, para nuevas opiniones. Analicemos desde diferentes puntos de vista, y veamos la verdad. Saquémonos la venda y sobre todo que apoyemos lo que realmente es justo, verdadero. Jacobo, te agradezco mucho, agradezco muchísimo tu presencia y realmente este tema queda corto para el tiempo y lo seguiremos tratando porque lamentablemente y para desgracia de Medio Oriente, la invasión silenciosa por parte de Estados Unidos no se detendrá ahora. Y esperemos que en algún momento la condena mundial, social, de parte de todos los ciudadanos que nos informemos sobre la realidad de Medio Oriente, pare esta masacre y este sangre de una cultura tan antigua donde nació la humanidad. Nos vemos.